Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Piñera decretó estado de catástrofe para las zonas afectadas por las lluvias muy fuertes que se han registrado en el norte de nuestro país. Mira, debido a esta emergencia provocada por el evento climático que le acabo de mencionar, durante esta jornada el mandatario llegó hasta la región de Atacama. Probablemente, a lo mejor no nos enteramos de alguna otra, pero sí que sea tan pública, es la primera salida a terreno tan publicitada, tan pública del presidente de la República desde el 18 de octubre. No me atrevo a decir que es la primera porque por ahí se nos ha pasado alguna o que ha sido más privada. Y que tiene un acto político, además de, naturalmente, ir a preocuparse de las personas que están sufriendo las inclemencias del tiempo. Fue acompañado de su ministro del Interior, Gonzalo Blumel, gesto político de los dos, ir a la región, mostrar normalidad, poder ocuparse también de la contingencia de los vecinos y vecinas de Chile, no solamente de lo que ocurre con el estallido social y la agenda social, que también son muy importantes, al igual que la agenda constitucional. Bueno, con el ministro Blumel encabezaron el comité de emergencia en el sector luego de las lluvias que han afectado a las comunas, fundamentalmente Copiapó, Alto del Carmen, Tierra Amarilla y Diego de Almagro. La noche de este lunes fue una de las jornadas más críticas para la zona, debido al deslizamiento de tierra y crecidas de ríos que lamentablemente provocaron una persona fallecida y hasta ahora 2 personas desaparecidas. Es decir, ese es el impacto que ha generado allí este efecto climático. De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, entre hoy y mañana se estima que se registren precipitaciones de intensidad moderada en los sectores de valles más altos, en la precordillera y la cordillera de la región de Atacama, lo que le hemos mencionado. Con una caída de entre 5 y 10 milímetros de agua. Vamos a la pregunta del día que tiene en nuestra pantalla y que tiene que ver con un tema que, claro, que en algún momento ha salido a la palestra por algunos activistas que han sido más radicales en esta materia de emisión, de calentamiento global, cambio climático, emisión de carbono. Y alguien dijo que había que dejar de tener hijos o tener menos hijos para reducir la emisión de carbono. ¿Dejarías de tener hijos para reducir la emisión de carbono del planeta? Es una decisión, por lo pronto, personal, privada. Esta es una opinión de un experto. No recuerdo de qué nacionalidad era, pero que claramente es muy provocadora, quizás queriendo demostrar lo grave que es el calentamiento global. En el día justamente donde se celebra esto de la reducción de la emisión de carbono. Pero ahí está la pregunta planteada, ¿sí o no? Vamos a la mesa de conversación, porque justamente este es el tema, no el de tener más o menos hijos, porque eso es prerrogativa de cada familia. ¿Cómo estás, Claudio Huepe? Muy buenas noches. Claudio es el director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales. Es el día de la reducción de las emisiones de CO2, Claudio, y venimos de la COP25, que este fue el tema de choque, el que dividió las aguas entre el éxito y el fracaso en esa materia. ¿Por qué se celebra hoy? ¿Qué celebramos hoy? Bueno, se decretó un día más bien como de lo que llaman un día parecido un poco a la pregunta esta, un día para llamar la atención. Es un día que en el fondo se celebra como para que todo el mundo tome, o se conmemora más que celebrarlo, para que todo el mundo tome conciencia de la necesidad de reducir las emisiones de carbono. Básicamente porque, bueno, primero porque requiere acciones individuales, también acciones colectivas, evidentemente, acciones políticas públicas, y para que haya más, de alguna manera, más presión sobre también las autoridades para que tomen acciones para reducir las emisiones, que hoy día evidentemente no están en la ruta de ser un nivel de reducción adecuado para los objetivos que se han planteado los acuerdos internacionales. Esto es una preocupación que trae el mundo o la comunidad mundial desde Kioto, ¿no? Desde la cumbre de Kioto. Desde ahí y ese acuerdo que luego en Estados Unidos desconoce y se sale en el gobierno de Trump. De allí viene, ¿no? ¿O es anterior? O sea, la preocupación por el cambio climático comienza en el año 70. Todavía de manera muy preliminar.
ya en los años 80 se empezó a conversar de si era o no verdadero el cambio del efecto climático. No era todavía algo totalmente tan evidente. Y ya en los 90, evidentemente, ya fue considerado como básicamente, ¿no?, un hecho, digamos, una realidad indiscutible. ¿Cuándo la evidencia y la data lo transforman el calentamiento global en un hecho indiscutible? Yo creo que desde hace por lo menos unos 30 años, quizás un poco menos, 25 años, ya es un hecho indiscutible. Todavía a mediados de los 90 habían algunas dudas sobre cuánto iba a ser el impacto del cambio climático, cuán relevante. Pero lo que ya pasó desde el 2000, digamos, evidentemente incluso ha sido una demostración de lo que se previó en términos de los impactos que se han empezado a dar. Desde el 2000 a la fecha, ¿cuánto subió la temperatura aproximadamente en el planeta? Del 2000 a la fecha no estoy seguro, pero desde en los últimos años, bueno, ya estamos acercándonos hacia los 2 grados, digamos, 1,5 grados de temperatura media del planeta que está aumentando. ¿Cada cuánto tiempo? Eso es con respecto a la promedio de la temperatura preindustrial que nosotros tenemos estimado. Entonces, más o menos subió 1,5 grados. El objetivo era que no subiera más de 1,5 grados, o 2 como máximo, pero ya los 2 se ven como algo bastante probable dentro de los próximos 10 o 20 años. El promedio. Mencionaste la era preindustrial y ahí es imposible, insoslayable un tema, porque no hay negacionismo respecto del calentamiento global, porque hay una evidencia de poner un termómetro. Lo que hay cierta duda, tampoco se puede hablar de negacionismo, de duda de que sea la mano del hombre la que ha producido el aumento de las temperaturas. Probablemente hoy día hay más consensos en que la industrialización, la revolución industrial, si se quiere, tiene una responsabilidad. Lo que no está claro es cuánto de la responsabilidad de esta alza. La comunidad científica ¿llega a consenso? ¿Es posible llegar a ese consenso? A ver, consenso absoluto no, evidentemente siempre hay un cierto margen, pero hay razones teóricas o de análisis físico por el cual la generación de los gases de efecto invernadero aumenta la temperatura. O sea, es una cosa que uno diría, bueno, sin medir la temperatura, los físicos pueden decir, mira, si hay más acumulación de CO2 o gases equivalentes, va a haber más temperatura porque es una especie de efecto invernadero, valga la redundancia. Claro, cuando entran los rayos botan y no salen. Ahora, evidentemente está la discusión si eso es solo causado por el fenómeno humano. Aquí hay 2 respuestas. Una es, en general, los modelos han predecido bastante bien el vínculo entre las emisiones y la concentración de CO2 y el aumento de temperatura. Hay correlación. Hay una correlación bastante buena. Por lo tanto, desde el punto de vista netamente porque todo esto se hace con modelos, por simulaciones, ¿cierto? En el fondo, los modelos que proyectaban, ya prácticamente no hay, o sea, hay una muy poca, siempre hay un margen pequeñísimo de duda, digamos, de que esto está relacionado. Ahora, pero hay un segundo punto y que tiene que ver con este pequeño margen de duda. Y esto es un punto fundamental, porque es un poco lo siguiente. Si usted está en la playa, ahora que estamos en temporada estival, y vemos a alguien en la mitad del agua aleteando y gritando, un niño, uno puede decir que a lo mejor está jugando, o a lo mejor se está ahogando. No hay nadie más en la playa. La pregunta es... no correr riesgo. Exactamente. ¿Qué pasa? Que en el fondo, si nosotros decidimos, ¿sabes? Que a lo mejor el niño está jugando, así que nos vamos tranquilos, nos vamos para la casa, en realidad se ahogó. Entonces, el punto es que ese pequeño margen de error que podría existir, muy difícil, porque ya cuando las cosas se relacionan y los modelos muestran los cambios similares, es muy poco probable que eso sea. Pero aunque hubiera una pequeña duda, el punto es, ¿estamos dispuestos a correr ese riesgo? Porque es el equivalente, en el fondo, de la situación donde podemos perder todo. Puede equivocarse, pero es más caro. Muchísimo más caro no actuar. Equivocarnos. Por supuesto. Los que plantean esa tesis o defienden esa tesis, no como necesariamente que se imponga sobre la acción del hombre, sino como una razonable duda, porque los científicos deben hacerlo, tiene que ver con que algunos plantean que son ciclos del planeta y que son ciclos que lo han tenido hace miles de años y que hay glaciaciones, que hay calentamientos y que, claro, coincide y a lo mejor ayuda y aceleró, pero alguna responsabilidad puede tener. ¿Qué piensas tú al respecto? Me refiero a los ciclos del planeta. O sea, evidentemente es sabido que la historia ha tenido, o sea, la historia humana, tenemos evidencia absolutamente
conocida de los ciclos del clima. Pero la pregunta relevante sigue siendo la misma. O sea, la pregunta relevante es si todos los modelos indican que el aumento de las concentraciones de CO2 va a llevar a un aumento de la temperatura, ¿estamos dispuestos a arriesgarnos porque en el fondo a lo mejor esto igual es un ciclo? Claro. Yo diría que no tiene, la respuesta tiene que ser no, digamos. El riesgo es demasiado alto. Sí, por supuesto. Claudio, estuve leyendo y una cifra me llamó la atención, a ver si la entendí bien. Decía que el 19% de las emisiones son emisiones domésticas. O sea, que tienen que ver con la acción de cada uno de nosotros en nuestras casas. Agua, luces, planchado, en fin, lo que hacemos. ¿A eso se refiere? Sí, puede ser. Lo que pasa es que generalmente el inventario de emisiones no se mide de esa manera. Se mide sectorial, se mide el sector energía, el sector agrícola, el sector residuos, ¿cierto? El sector industrial y el sector de cambio de uso del suelo. Esa es la manera más formal de medirlo. Evidentemente, finalmente, de alguna manera, todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto. Por ejemplo, los casos más evidentes, si nosotros tenemos prendida la electricidad en nuestra casa o tenemos más luz, estamos consumiendo electricidad, por lo tanto estamos generando más emisiones. Si usamos más el vehículo, estamos generando más emisiones. Por lo tanto, de alguna manera, eso es. Lo que pasa es que hay dos maneras de verlo, el inventario global y lo que se llama desde el punto de vista de las responsabilidades más individuales. Y eso, hay un sistema que en el fondo divide en lo que se llama alcance 1, alcance 2, alcance 3. Alcance 1 es aquellas emisiones que uno genera directamente, alcance 2 las que uno genera indirectamente y las alcance 3 que son acciones derivadas de las acciones de uno. Digamos, en una empresa, por ejemplo, en esta empresa, las luces que prenden, etcétera, no son emisiones directas porque son contratados al sistema. Son emisiones de quien generó esta energía. Que se generó allá lejos. Pero hay directas, si por ejemplo tuvieran, no sé, una estufa aquí y acá, eso sería una emisión directa, y la de alcance 3 podrían ser la gente que viaja en auto para llegar acá. Entonces, claro, eso medido de esa manera puede hacer que individualmente el nivel doméstico sea muy relevante, pero hay que tener cuidado porque eso está midiendo, no hay que confundir aquellas emisiones que son directas de la acción, por ejemplo, si yo tengo una chimenea en mi casa o una estufa a gas, de aquellas que son indirectas o derivadas de mis acciones. Pero lo que quiere decir es que al final el 20% aproximadamente tiene que ver con acciones particulares, porque también la conciencia humana puede tender a decir que no es problema de uno, sino que ¿qué voy a hacer yo? Yo como persona, mi propia identidad, con el cómo se genera energía. Me queda tan lejos, me es tan grande, me supera por tanto. Ojalá sea lo más limpio posible, pero ¿qué podría hacer yo para que sea generado con sol y no con combustibles fósiles? Exacto. Entonces, esta es una forma quizás de responder, decir, hay momentos, ok, eso no te compete a ti, pero sí te compete el saber cómo consumir, el saber cuánto consumir, para allá va, ¿no? Sí, lo que pasa es que individualmente podemos tener bastante injerencia si sumamos todos los aportes individuales. Donde tenemos mayor posibilidad de tener injerencia directa es en el transporte, evidentemente. El uso del vehículo particular ocupa más o menos desde el punto de vista de energía, que es el mayor emisor como sector global, un 30% más o menos transporte, un poco más. Es decir, bueno, ahí obviamente está todo tipo de transporte bueno, pero el público igual emite, pero es más eficiente. Pues, pero mucho más eficiente, exactamente. Entonces, claro, ahí es donde nosotros podemos reducir nuestras emisiones de manera significativa, de manera directa. Del resto son cosas más pequeñas, como el tema de, no sé si más pequeñas, pero que son más como del tipo, no usar necesariamente la energía, desconectar y que además tienen un cierto beneficio económico para las personas. El ahorro de agua. El ahorro de agua, claro, está vinculado generalmente, pero nosotros, bueno, como no generamos agua, digamos, generamos agua con poco consumo energético aquí, digamos, cuando la gente sí, para el caso de aquellos que usan agua desalada, evidentemente norte, que puede ser distinto. Claro. Pero ahí hay un punto. Y eso tenemos la capacidad de hacer eso directamente, pero claro, el impacto es relativamente difícil de cuantificar, pequeño. Me llamó la atención que hablabas de algunos artículos que leí sobre la forma de consumo. Piense bien si necesita este artículo. Una camisa que no está tan vieja o un teléfono, oye, que salió el número 8. Bueno, aquí el 7 le queda muy malo. Sí, no, vamos claro. botándolo y vamos produciendo muchas cosas innecesarias. ¿Para qué? Si los empaques. En el caso, por ejemplo, bueno, hay muchas cosas, los empaques que gastan energía necesariamente. En el caso, por ejemplo, del tema de la industria de la moda,
creo que, no recuerdo la cifra exacta, pero alrededor del 20% de toda la ropa producida jamás se usa, nunca. O sea, va a ser producida y va a terminar en un... Se destruye. En un vertedero, en un relleno sanitario, o se va a quemar eventualmente, pero jamás se va a usar. Y la comida que se pierde es otro tanto que La comida también se pierde y eso se degrada. Entonces, claro, evidentemente, pero es difícil que uno directamente pueda afectar eso, salvo no estimulando la industria del consumo, digamos... De manera súper artificial, es decir, innecesaria, consumir lo que uno necesita, pero... Exacto. Y por último, me gustaría entrar, Claudio, en lo que ocurrió en la COP25, donde justamente, creo que era el artículo 6, si no me equivoco, donde fue piedra de tope y al final, por eso se generó la sensación de fracaso de la COP, pese a que se firmaron, hay que decir, todo lo que se firma allí se firma de manera unánime, es decir, hay que conseguir el concurso de todos. Se firmó en todos los puntos, menos en este punto 6, que tenía que ver con el mercado de bonos de carbono. Explícanos. Es uno de los puntos conflictivos porque tiene que ver con qué se va a reconocer. Lo que algunos países querían era que se reconociera lo ya acumulado como parte de su aporte, y eso mucha gente consideraba que no correspondía, porque en el fondo lo que tiene que ocurrir es que sean en el fondo reducciones nuevas, no reducciones generales. Claro, lo que pasa es que, como decías bien, en el fondo todas estas negociaciones internacionales son por consenso. En este caso, por lo tanto, como no había consenso, sencillamente no se pudo llegar a un acuerdo, ¿no? Cuando basta con que alguno se oponga y no se le logre encontrar una manera de negociar para que esto no funcione. ¿De qué se trata, Claudio, este mercado de bonos de carbono? La idea es que como el impacto del CO2 es global, es decir, en estricto sentido, da lo mismo se produce aquí, en Chillán, en Nueva York o en Tokio, que en el fondo aquellos países que ya, para los cuales reducir las emisiones es mucho más caro, puedan aportar recursos para reducir emisiones en aquellos países donde es más barato. Por ejemplo, hay cosas muy simples como por ejemplo el manejo de residuos, que genera un relativamente pequeño, 5%, 7% de las emisiones totales, pero de todas maneras, con una buena gestión se puede reducir más. Entonces, en muchos países eso está muy mal manejado y a un costo muy bajo se puede en el fondo reducir. Entonces, la lógica es en el fondo reducir en aquellos lugares donde es más económico reducir. Que genera un incentivo a que la gente sea más eficiente al reducir. Exacto. Para que puedan comprar un bono de ese país. Exactamente. O de esa sociedad. Lo que ocurre en el fondo y la discusión y por qué es un tema contencioso, porque muchos, en algunos de los países desarrollados, argumentan, bueno, en el fondo yo podría hacer un esfuerzo mayor y no lo estoy haciendo por un tema económico. Entonces, la pregunta es, ¿eso corresponde o no corresponde? Hay una discusión compleja. Pero ese es un poco el objetivo, de hacerlo más fácil el proceso. Y para que nos ubiquemos, Claudio, China y Estados Unidos son los grandes emisores, ¿no? Absolutamente, como la mitad más o menos del mundo. ¿Entre ellos dos suman el 50% menos, de las emisiones? Y con los otros países grandes, Australia, Unión Europea, etcétera, suman como 75%. Todos los demás son 25%. Chile 0,25. 0,20. O 27, una cosa así más o menos. O sea, realmente lo nuestro es simbólico, lo que podemos hacer. Pese a que queremos hacer como país carbono neutrales. Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros somos simbólicos, pero somos parte del grupo de países que sumamos 25%. Somos un montón de países. Es decir, si ese grupo de países todos decimos, bueno, somos todos simbólicos, el 25% no se reduce. Es lo que decíamos, que cada uno de nosotros apague las luces que no estamos usando. Es un poco el mismo impacto. Bien, pues Claudio Huepe es el director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a usted. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, pero antes preguntarle sobre si dejarías de tener hijos, como alguien planteó por ahí, para reducir las emisiones, déjame un segundito ahí, las emisiones de carbono del planeta, sí o no. A la vuelta le voy a contar cómo van las votaciones parciales. Pausa y volvemos. Ahora sí. Estamos de vuelta en Vía Pública y, bueno, queremos conversar sobre es una carambola, porque claro, vamos a conversar sobre el precio de los commodities, del cobre, que es el que más nos interesa a nosotros naturalmente, pero no en función de la actividad económica. Veníamos hablando de cobre las últimas veces, o de precio del cobre, en función de ¿qué? De la guerra comercial. ¿Qué pasa con China? Xi Jinping, que se junta con Trump, en fin, aquí y allá, que puede caer la demanda, que la actividad económica del mundo por una eventual crisis. Pero no teníamos en el radar la posibilidad de que un virus
en este caso el coronavirus, que parte en China y que se ha expandido a algunos otros países del mundo, generara, no voy a decir preocupación y en algunos momentos se habla de tasas de mortalidad más altas de las que se pensaban en esa zona y que afectaron entonces a la economía china eventualmente. Acuérdense que los mercados operan por expectativas y no necesariamente por la información de algo que sucede. Y las expectativas son a que se afecte el mercado de los commodities o la economía china que maneja mucho el mundo y entre ellos el cobre y en eso Chile. Así está, coronavirus, efecto carambola, cobre, nos tenía que tocar. Gustavo Lagos es profesor y académico de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica. Gustavo, como siempre, gracias por estar aquí. Matías, mucho gusto. ¿Estaba entre tus predicciones que fuera el coronavirus o un virus el que afectara el precio del cobre? No, fue totalmente inesperado. Nadie se lo esperaba. Esperábamos un repunte del cobre después de la firma del acuerdo, pues. ¿No es cierto?, que ocurrió hace unos días atrás. En la fase 1 al menos. Claro, la fase 1 y por lo tanto eso da una cierta tranquilidad hasta la elección presidencial en Estados Unidos y de ahí entonces podíamos tener otras fuerzas que son las fuerzas del mercado propiamente tal, que son los fundamentos, ¿no es cierto?, que podían cobrar su efecto. Porque hay dos cosas que influyen en el precio del cobre. Uno son los fundamentos, que es la oferta y la demanda, o sea, cuánto cobre hay disponible. Claro, los stocks. Los stocks, que en este caso son en este momento son como 7 días de consumo del mundo. ¿Y eso es alto, es bajo? Es bajo. Ah, es una buena noticia para nosotros. Eso es bajo, sí. Y estuvo hace una semana atrás en 4 días. Subió solamente porque ahora es el Año Nuevo chino. Y bajó la producción. Entonces hay varios días de asueto, o sea, de vacaciones, digamos, en China, y por lo tanto se consume menos cobre y subió en 2 o 3 días. Ya. Pero se espera que va a bajar nuevamente y que los inventarios van a seguir muy bajos. Y eso es una fuerza muy potente para que suba el precio del cobre. Para tener los márgenes, sencillamente, ¿tú qué recuerdos tienes? ¿El mercado ha tenido pillado los stocks alguna vez? Sí. Sí, cuando llegamos a los $4, por ejemplo. En 2005, cuando se votó el royalty en Chile, teníamos 2 días de consumo. Pero nadie... O sea, el mundo tenía 2 días de cobre. Sí, 2 días de cobre. Si se dejaba de producir en 2 días, tenían que parar la fábrica en el mundo. Exactamente. Sí, entonces, no era nada, ¿no? ¿Y eso llegó cuánto? ¿Dólares? ¿4? Llegó en 2006 a $3. $3 y tanto. Y en 2007 también, ¿no es cierto?, que era algo totalmente impensado en 2005, ¿ya? Cuando se votó el royalty aquí teníamos $1.60, nadie pensó. Fíjate que todos los bancos de inversión, todas las empresas que hacen estas predicciones decían que iba a bajar, porque estaba sobredimensionada la oferta. Se pensaba que iba a haber más producción. No la hubo. El precio subió y subió a los límites del superciclo. Claro, el superciclo que... Y Chile se llenó de plata. Exactamente. Y por la otra punta, ¿qué recuerdas tú de stock así que haya estado con cobre hasta las narices? La crisis asiática. Ah, eso fue 98, ¿no? 98 a 2003. Claro. Sí. ¿Y cuántos días? Para tener referencia. Estamos hablando de 3, 4 semanas. O sea, había que salir a... Sí. Había que salir a... Claro. Bueno, pasa lo mismo en los mercados del petróleo, cuando la OPEP trataba de restringir la oferta de petróleo, es lo mismo, básicamente. 20, 30 días. Entonces, claro, no tiene nada que ver. Cuando tienes 20 o 30 días, tienes mucho cobre en el mercado y está muy bajo el precio. Tú me dijiste que habían 2 variables. Una eran los fundamentos, oferta y demanda, y stock, ¿no es cierto? Claro. Y el otro son los factores especulativos que tú mencionaste, que son las expectativas, que están producidas por estos eventos mundiales que normalmente están asociados a la esperanza, a las expectativas de crecimiento económico. Entonces, obviamente, en este momento, con la guerra comercial, había y sigue habiendo un gran pesimismo respecto al crecimiento del mundo. Fíjate que PricewaterhouseCoopers, que es una renombrada consultora internacional, hizo una encuesta a las principales empresas del mundo y concluyó, ¿no es cierto?, que el 2020 va a ser un año peor que el 2019 para el mundo. Justamente, en segundo lugar, la segunda razón es que
son las guerras comerciales que siguen adelante, Sí. porque no se han detenido. No, los economistas sostienen Claro. que estas son otra de las guerras que nos van a acompañar quizás por 20 años, porque hay tensiones en el mundo. Puede ser, sí. Porque los modelos de alguna manera, así como antes existía la Guerra Fría, el modelo socialista y el modelo capitalista, triunfó el capitalista, pero está en duda el capitalismo por lo que llama Stiglitz, los que están incómodos con la globalización. O sea, puede tener ahí podría haber algo. Hay gente que está incómoda con la globalización, pero también, por otro lado, un sistema que funciona globalizado es mucho más eficiente que dos sistemas que funcionan aislados uno del otro. Por supuesto. Y eso es lo que de alguna manera se ha empezado a formar después de esta guerra comercial. Gustavo, después de que nos mencionas que están los fundamentos de la oferta y la demanda en el precio del cobre, que debe operar para cualquier commodity, me imagino, o la mayoría. Para todos, sí. Y luego tiene que ver con las expectativas y la especulación, qué va a pasar y apostar, qué sé yo. Tú mencionaste el pasado y yo no lo tenía pensado ni en pauta hablar sobre el royalty. Chile, que está planteándose tantas cosas. Sí. Sale de vez en cuando el tema de por qué estamos cobrándole tan poco. Si por lo visto no hay una correlación en la inversión extranjera en explotación de cobre en Chile con el royalty que cobramos a los extranjeros. Tiene más que ver con la certeza jurídica, tiene más que ver con los mercados internacionales. ¿Tú crees que hay espacio para que Chile pueda eventualmente plantearse cobrar más royalty a las empresas extranjeras que explotan aquí? Te lo voy a responder de la siguiente manera. Una de las cosas más importantes en la minería futura es la inversión. Porque si no hay inversión, la minería no va a crecer. Y la nueva inversión está asociada a nuevos proyectos. Y esos proyectos en Chile no son los más competitivos del mundo, no son los más baratos. Hay proyectos más baratos en otras partes. Chile está caro. Chile está caro por diferentes motivos. Porque la mano de obra es cara, porque los insumos son caros, porque los tiempos de espera son mayores que en otras partes. Y los permisos y eso. Sí, claro. Y por lo tanto es mucho más caro que Perú, es mucho más caro que África ciertamente, y es mucho más caro que otros países que tienen algunas desventajas con respecto a Chile, porque Chile tiene algunas ventajas. Es más estable políticamente y socialmente, incluso ahora. ¿Ya? Ser barato y caro no es la única variable que importa. No es lo Si vamos único, a ser no. más caros que algunos países africanos que no tengan institucionalidad, Claro. preferimos ser un poco más caros, pero Sí. tener certeza y ser No, responsables. y por eso es que las empresas cuando deciden invertir... Miden muchas cosas. Claro, las empresas, ¿cómo deciden invertir? Por 3 o 4 motivos. El primero es que invierten en precios altos. Nunca invierten con precios bajos. Claro, debe ser contracíclico, No, por lo igual. que demoran los proyectos, ¿no? Igual que las personas. Ya, Cuando la cosa está mala, ¿tú inviertes en la bolsa o inviertes en instrumentos de renta fija? claro. Fondo A o fondo B. Lógico. Sí, no, sí, está Obvio. bien. Pero Entonces- es que los ciclos de consumo míos o de una persona son Sí. distintos a los ciclos de inversión de una minera, que tardan con los permisos, con las perforaciones, Pero- con las exploraciones 10 años a veces. Pero no hay que olvidarse que la mayor parte de las mineras tienen socios que son pequeños, tienen muchos socios que son pequeños. Son pocas las mineras que tienen socios controladores con grandes cantidades de capital. ¿Ya? Y ese es el motivo, y ciertamente esas mineras se comportan de manera distinta que las otras. ¿Ya? Entonces, Que tengan obviamente... más espaldas, claramente. Claro. Primero, que el precio está alto. Segundo, que haya predicción de que va a subir. Porque si te predicen que va a bajar, todos estos bancos de inversión y estas super empresas proyectistas, digamos, Sí. entonces la gente no invierte, ¿no es cierto? Y tercero, tienen que tener proyectos disponibles en alguna parte. Las grandes empresas tienen que tener proyectos para poder hacerlo. Ya, pero me imagino que tendrán siempre algo en carpeta. Tratan de tenerlo. Que se ejecuten a o no, veces eso no lo tienen. Y entonces tienen que ir a comprar. ¿Ya? Y a veces los proyectos más baratos no están en manos de las grandes mineras, sino que están en manos de mineras más chicas. Y por eso se meten las grandes. Bueno, en fin, esas son aproximadamente las reglas de la inversión. Y lo que nos preocupa para el futuro es que la minería crezca. Perdón, ¿y el royalty eventualmente en Chile? ¿Dónde entran entonces esas tres decisiones? No, ¿Es el que un país te royalty- cobre más royalty? Por supuesto, porque si estamos en el límite o cerca del límite de que muchos proyectos se hagan o no porque son menos competitivos que en otras partes, Le quitamos entonces competencia. si tú le aumentas el impuesto, obviamente lo haces menos probable. ¿Cuánto es el O royalty? lo demoras en el tiempo. ¿Cuánto es el royalty en Chile? ¿15? No, el royalty empieza en 4%.
Ya, empieza. Y sube de acuerdo al precio, puede subir a un marginal de, no sé, 8 o 9%. 9%. Por sobre el impuesto a la renta. Perfecto. Un ¿Ya? royalty particular por la explotación de una minería que es un recurso no renovable. Sí, eso es bastante competitivo a nivel mundial. Eso te iba a decir, porque muchas veces los analistas que dicen que hay espacio para subir el royalty, es decir, los impuestos que le cobramos, dicen, bueno, Australia tiene royalty, ¿de cuánto? Sí. Mucho más alto, entiendo, ¿no? No. Hay algunos de estos países muy competitivos, o países que nosotros miramos con frecuencia, que tienen royalty más alto, ¿o es mito? Hay países que tienen un poco más impuestos que Chile, sí. Pero yo no sé si esos son efectivos, es decir, se pagan o no. ¿Te fijas? Porque en Chile sabemos lo que se paga. Y lo que históricamente se ha pagado es del orden de 33, 34% sobre las utilidades netas, ¿no? Y en este momento te puedo decir que las mineras privadas están pagando mucho más impuestos que Codelco. ¿Ya? A pesar de que Codelco entrega todas sus utilidades al Estado. Porque Codelco no le ha ido muy bien en los últimos 2 años. ¿Ya? Entonces, no hay que despreciar el aporte que hacen las mineras en términos de impuestos. Eso no significa que yo diga, ¿no es cierto?, que es imposible subir. Pero eso tiene que ser una materia estudiada con mucho cuidado porque no hay nadie que tenga la cifra de lo que va a pasar con la inversión si se sube o se bajan los impuestos. O sea, no hay escenarios estudiados. Hay algunos escenarios, nosotros hemos estudiado algunos, pero los escenarios no son definitivos. Y nos muestran que algunos proyectos sí se demorarían más en entrar en producción. Mencionaste a Gustavo Lagos de pasada o tangencialmente el tema de los permisos. Y los permisos están muy asociados al tema que hablábamos antes con Claudio Huepe aquí, porque también está muy en boga, afortunadamente, el cuidado de nuestro planeta, el medio ambiente. Claro. Es decir, ya no se puede hacer minería a trochimoche, como se haría siglos atrás, ¿no? Pero tampoco nos podemos pasar para el otro lado de ser puritanos y que no se puede sacar una roca, porque entonces, bueno, vamos a tener los problemas que sabemos que tenemos. Entonces, ¿en qué punto de este equilibrio tan feble nos encontramos nosotros? ¿Nos encontramos más tirados a la liberalización o al puritanismo? Mira, esa es una pregunta tan difícil de responder como la pregunta de los impuestos. Ya. Porque yo tengo la sensación, te puedo dar algunos datos. Cuando el sistema empezó en el año 97, hasta el año 2004, el promedio que se demoraba la evaluación de impacto ambiental de un proyecto minero nuevo era menos de 300 días. Hoy es más de 800. Wow, casi triplicado. ¿Ya? Y eso sin contar las objeciones que puede poner la ciudadanía una vez que se aprueba el proyecto. Que puede ir, ¿no es cierto?, poner un recurso de protección y en este momento hasta un recurso de reclamación, cosa que está revisándose y se va eventualmente a eliminar, por suerte. ¿Ya? Se va a eliminar el recurso administrativo de reclamación porque es una doble contabilidad en el fondo. Ya. ¿Ya? Entonces vamos a dejar solamente el recurso judicial y con eso ya tenemos un tiempo muy largo, de varios años. Volvamos a hacer comparaciones porque son interesantes. A veces son odiosas y dolorosas, pero son interesantes. Países competitivos o países similares a Chile, en una minería con un grado de desarrollo o deseable con la minería a la chilena, ¿cuánto tarda un proyecto en ser En Estados Unidos mucho más que en Chile. Tarda mucho más. Mucho más, sí. Mucho más, o sea, estamos hablando del doble. Ya, pero Estados Unidos no es el país más limpio. No, no es el país más liberal en cuanto a... Claro. ¿Cuál podría ser? No te puedo decir los promedios en Canadá y en Australia, pero yo diría que son menores que en Chile en este momento. Ya, y son países respetables medioambientalmente. Son países Canadá, digamos, es muy estricto. Canadá fue aumentando y después retrocedió un poco porque se dio cuenta que había ido demasiado lejos. O sea, Canadá es un buen parámetro. Sí, es muy exigente medioambientalmente y tarda menos que nosotros en aprobar o rechazar un proyecto. Sí, y además hay más seguridad. Porque aquí, digamos, basta con que haya un grupo de personas que está en contra y el proyecto prácticamente no es viable. O sea, digamos, y eso es terrible. O
O sea, Canadá hay que mirarlo en esta materia también. Claro. En materia de pensiones hay que mirarlo, Sí, en materia de minería hay que mirarlo. sí. O sea, basta un pequeño grupo que te puede parar un tremendo proyecto. Y así ha ocurrido muchas veces en los últimos 10 años. ¿Te fijas? Gustavo, por último, como la confiabilidad de la minería, de los proyectos, tiene que ver también con la legitimidad o la potencia que tenga una institución, me gustaría que tú nos dieras un diagnóstico de qué pasa con Codelco. Que así como vimos como Carabineros tuvo un montón de escándalos y terminó, como hemos visto, con la legitimidad bastante por el suelo. Sí. A Codelco lo hemos visto, ya sea Codelco o sus satélites, digamos, sus trabajadores, sus sindicatos, en el último escándalo que se supo. ¿Es preocupante el tema de transparencia en que está Codelco hoy día? ¿O son accidentes, entre comillas, los que han ocurrido el último tiempo? Mira, yo no me atrevería a decir que son accidentes. Pero lo que sí te puedo decir es que ha ido mejorando en el tiempo. Ya. O sea, ahora se descubre esto y se está persiguiendo muy duramente. Antes posiblemente no se habría descubierto o no habría sido perseguido tan duramente. Entonces estamos mejorando. Ahora, no hay que olvidarse que las empresas privadas también tienen sus yayitas, sí, po, y muy grandes. Sí, pero una empresa privada, si tiene yayitas grandes, eventualmente se les puede expulsar. Sí, se hace una gran... A Codelco bueno, es no sé pública, si se lo puede grande expulsar, y nuestra. no No sé, tengo no. idea. Una que hace una gran embarrada, uno los puede... ¿Qué vas a hacer? Si se coluden no pasó nada. Bueno, Una pues, vamos a suponer que de aquí en adelante sí va a pasar. Sí, de acuerdo. Ok. Pero Codelco es nuestra institución. Yo te estatal. diría que lo de Codelco es preocupante, porque tiene dos cuestiones públicas que están Muy recientes. en progreso en este momento y que hacen dudar a la gente, al público, de qué es lo que está pasando. Y eso hay que dilucidarlo a la brevedad posible y ojalá que no surjan más cosas como esas. Pero yo creo que tienen que surgir porque tiene que haber una limpieza mucho mayor, tiene que haber una transparencia mucho mayor en Codelco, así como en otras empresas, digamos, que históricamente no ha estado. No ha estado. Gustavo Lagos, académico de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica. Muchas gracias, como siempre, por visitarnos. Y Muchísimas gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa. Ya volvemos aquí en Vía Pública. Y en la pantalla le mostramos el resultado de la pregunta, lo que nos invitamos a participar hoy. Y tiene que ver con esta propuesta que hacía un ambientalista, un activista, y que decía que había que dejar de tener hijos para poder reducir las emisiones de carbono en el planeta. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? El 57% sí está de acuerdo. El 43% piensa lo contrario. Una provocación que tiene asidero en muchas personas, ¿no? Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y este portal está encabezado justamente con lo que ha ocurrido con la PSU, porque el CRUCH mañana dará respuesta a los postulantes que no pudieron rendir la PSU. Son en torno a 5.000 personas que no pudieron dar la de matemáticas y otras 5.000, no son necesariamente otras, pueden ser las mismas. Faltaron por rendirse 5.000, 4.900 y tanto en matemáticas y otro tanto en lenguaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una tercera prueba. Una tercera prueba, una forma de decir, sería el quinto intento. Esto iba a ser en noviembre, esto iba a ser en diciembre, esto fue a principios de enero, esto fue fallidamente, esto fue a fines de enero, ayer y hoy. Sería un quinto intento. ¿Hay espacio para eso? ¿Hay espacio en la psiquis, en el cansancio de muchachos que han estado trabajando todo el año y que también requieren o necesitan o merecen vacaciones? Bueno, pero a lo mejor dicen, es la única forma de hacer justicia. Hay otras posibilidades, mañana van a tomar la determinación. Podría ser, por ejemplo, que la de lenguaje se tome la de ciencias sociales, historia, no se tomó historia. Que tenga, por ejemplo, las notas del colegio en lenguaje, es una alternativa. En matemáticas hay una correlación con ciencia que sí se dio. O que se tome la de matemáticas de toda la enseñanza media de ese alumno. En fin. O que se busque, como se hizo para la de historia, que se anuló definitivamente para todos, los 300.000,
que se le dio la oportunidad a que cada alumno o alumna eligiera su mejor puntaje en otra cosa, NEM, ranking, matemáticas, lenguaje, ciencia. Es un puzzle. Lo único que yo creo que hay que ser justo es con el DEMRA, que hay que ser empático. El DEMRA hace lo mejor posible, tratando de calzar un puzzle dificilísimo, que es tratar de hacer una PSU que es saboteada, insistente y tosudamente por un grupo de personas, de manera violenta además, impidiendo a los que quieren darla. Así que mañana sabremos qué es lo que ocurre en definitiva con las personas que aún les falta poder terminar su proceso de prueba de selección universitaria, que no hay que olvidarlo, es la última PSU este año. Y es antes de esto, de lo que sucedió. Estaba planeado que esta fuera la última porque el próximo año ya trae cambios importantes. Hay consenso en los técnicos de que no es una buena prueba. En fin, voy a leer más detalles aquí. Vamos a las temperaturas. La región metropolitana en este momento está con 20 grados y el cielo despejado. Mañana y pasado, mañana miércoles, tendrá 30 grados de máxima probable y cielo parcial. El jueves tendrá 32 grados de máxima probable y cielo despejado. Veamos qué es lo que ocurrirá mañana en otras regiones del país. A ver, Vallenar, región de Atacama. Vallenar tendrá cielo despejado y una máxima probable de 25 grados. Y tenemos La Ligua. La Ligua en la región de Valparaíso estará despejado y la máxima probable de 27 grados. Un 28 de enero de 1985, Michael Jackson conseguía que luego de celebrarse los American Music Awards en Los Ángeles, 40 grandes músicos grabaran juntos este tema que escuchamos, We Are the World. Lo recuerda, ¿no? Los que somos mayores lo recordamos y lo sabemos casi de memoria, ¿no? Interpretación solidaria por excelencia que recaudó fondos contra la hambruna en Etiopía en ese momento. El grupo se bautizó como United Support of Artists for Africa, que tenía como objetivo recaudar fondos para 1 millón de etíopes. En la canción intervinieron artistas de calado mundial, Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Steve Perry, Cyndi Lauper, Ray Charles, entre muchos otros. No estaba allí el de ay, se me va, el que se hizo la película el año pasado, ayúdenme muchachos. ¿Cómo? No, Elton John, no, pero ahí se me va el de, bueno. Así a esta hora a uno le pasan estas cosas. El tema se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia, con 20 millones de unidades. Además, consiguió el Grammy a la canción del año y al disco del año. Pero, lo más importante de todo, recaudó nada más ni nada menos que 75 millones de dólares en ese momento. Con la emblemática We Are the World, despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.